Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Quique Mujica y esto es Página 13 en verano, lunes 10 de febrero. Hoy día Mónica Pérez en la mañana habló con Johannes Kaiser, diputado del Partido Nacional Libertario. Conversaron sobre las elecciones presidenciales, la potencial primaria con republicanos y su relación con Chile Vamos. Escuchemos entonces a Johannes Kaiser. Página 13. Bueno, gracias por acompañarnos porque sin duda que usted es como el entrevistado de la jornada después de las cifras que sacó ayer en todas las encuestas, el fin de semana, en todas las encuestas tuvo un alza realmente significativa y llamativa, importante, sobre todo en la encuesta CADEM, donde quedó detrás de Evelyn Matei. Usted subió de diciembre, tenía 5 puntos y ahora está con 13. ¿Qué conclusiones está sacando? Porque de acuerdo a lo que yo le había escuchado a usted decía, si yo saco más del 10% en la encuesta, voy a la carrera presidencial. ¿Se puede entender entonces que eso ya está decidido? No, era si yo sacaba entre 18 y 20 puntos. Estoy a 5. Ya. ¿No? Esa era la cifra de repartidora, si lo quiere decir así. Sí, bueno, ¿qué le voy a decir? No está decidido aún en razón de que todavía se tienen que dar fenómenos, quizás todavía una primaria en el sector de la derecha más. No, yo le he puesto la derecha más consecuente. Ya. No la extrema más derecha, no la extrema derecha. Es que sí, para ser extremo uno tiene que estar dispuesto a violentar el sistema democrático y ese no es el caso. Ya. Entonces, nosotros no tenemos arsenales, nosotros no ponemos en riesgo el Estado de Derecho. Ya. En ese sentido podemos tener una visión que es menos transaccional en materia de lo que es el camino que consideramos que es bueno para Chile, pero eso no nos hace necesariamente extremos. Ya, pero a ver, diputado, usted me dice, estoy decidiendo si voy como candidato presidencial, pero y eso depende de las primarias de mi subsector de la derecha. Depende de dos cosas. Si tenemos suficiente respaldo para ir a una primera vuelta con perspectiva de éxito, puesto que vamos a ir. Ya. ¿No? Y y eso también depende de si hay primarias, y esas primarias no significa que uno las tenga ganadas. Claro, pero entonces, lo que pasa es que hay todavía factores de incertidumbre. Pero ahí se choca con la idea que ha manifestado siempre José Antonio Kast y el Partido Republicano de que él no va a ir a primarias, que él va a ir directo a la primera vuelta. Eso es correcto y se respeta absolutamente. Pero nuevamente, pues, si estamos en política, y en política las necesidades políticas a veces generan entonces cambios de opinión. Uh-huh. Puede que sea, puede que no sea. Yo personalmente respeto las dos alternativas según cómo se termina definiendo esto. Yo creo que esto se va a definir esencialmente en marzo a más tardar los primeros días de abril. Y el tema de ir a primera vuelta, entonces se va a definir también de la mano de lo que sea el respaldo popular que recibamos. Yo siempre dije que no quería hacer una candidatura testimonial. Uh-huh. Si vamos a hacer una candidatura, tiene que ser una candidatura que tenga la posibilidad efectivamente de pasar a segunda vuelta y transformarse en una presidencia. Yo no hago del tema presidencial un negocio. ¿No? ¿Y el pacto parlamentario también está siendo negociado o conversado? No, eso es, si se produce, se va a producir también en marzo. Si ahora está todo el mundo en receso, póngale así. Ya. No sé si tanto, porque por Dios que ha habido noticias con las presidenciales en ambos sectores. Bueno, eso tiene más que ver con lo que es la ola o el vuelito con el que venimos desde fin de año, pero menos creo yo por la gestión de los distintos actores. Uh-huh. Ahora, de todas maneras, con el alza que usted está teniendo en la encuesta, en el favoritismo de la ciudadanía en términos de opción presidencial, ¿qué reflexión hace en ese sentido? Bueno, en primer lugar, podemos dejar claro que Chile Vamos una vez más se equivocó en su análisis político. Creyeron que el aprobar una mala reforma previsional iba a significar un rédito para su candidata presidencial y no se ha podido medir eso, por lo menos, ¿no? Lo cual es, un error más de una larga lista de errores. Uh-huh.
Lo otro que podemos ver es que efectivamente la izquierda carece de rostros nuevos para representar su proyecto político y que está bastante desgastada después de este mal gobierno. Y bueno, y en la derecha naturalmente que tenemos el problema de que se va articulando o se va haciendo más nítido que existen proyectos políticos distintos dentro de la propia oposición. Uh-huh. Son proyectos políticos que hasta cierto punto son compatibles, pero que tienen ciertas materias donde hay puntos de quiebre muy profundos. Porque la posibilidad de hacer una primaria amplia en que esté también Chile Vamos, usted ya la descartó 100%. Bueno, yo dije antes de que se aprobara la reforma previsional que le pegaba entonces un tremendo manotazo al principio de propiedad de los trabajadores sobre sus cotizaciones. Yo dije que si aprobaban eso, evidentemente que no había una base común de acuerdo. Uh-huh. Pero no... Y advertí que no iba a participar en una primaria, como a mí me gusta cumplir mi palabra. Entonces no voy a participar en una primaria amplia con Chile Vamos porque creo, en lo más profundo, que no son sólidos políticamente. Entonces me comprometería, en el caso de perder una primaria contra Evelyn Matei, a respaldar su candidatura y su gobierno en la práctica, aún en el caso de que sigan con este tipo de operaciones políticas a costa de lo que son los principios que hacen posible una sociedad libre. Uh-huh. Yo no estoy para ese tipo de experimentos. Pero en ese sentido, ¿por qué no ofrecerle al electorado de derecha la opción de votar por distintas visiones en ese mismo sector, si postulando a la carrera, a la primaria juntos? Bueno, la van a tener. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? La primaria de todas maneras obliga al perdedor, es un tema de palabra y de honor, sí, a apoyar al ganador. ¿Ya? Pero si a mí, yo tengo todavía, imagínese, la señora Evelyn Matei en algún momento propuso condonar el CAE. Nada en contra de hacer ofertas políticas, pero eso es inviable financieramente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a apoyar eso? No sé cuáles son sus definiciones políticas. Sé lo que hace Chile Vamos en su vereda y no me gusta lo que estoy viendo. Ya, pero ahí usted se está dando de salir a apoyar eso. Pero usted se está dando todo el rato de perdedor frente a Evelyn Matei en la primaria. ¿Y qué pasa si usted gana? ¿Tendrían que apoyar a usted? No, si el punto no es ese, es un punto de principio. Es un punto de principio. Si uno entra a una elección siempre puede ganar o perder. O sea, eso es parte de lo que es el tema democrático. Sí. Pero si usted no puedo entrar con doble lectura o con un pensamiento oculto, que sería entonces, no, entro a la primaria, pero si gana la señora Evelyn Matei, entonces no le voy a dar el respaldo que tendría que darle. Ese tipo de cosas son unas chanchadas que son muy propias de la política, por lo demás. Pero a mí no me gusta. A mí me gustan las cosas claras. Las líneas de frente claras. Aquí, nosotros, los que defendemos la propiedad privada de los cotizantes sobre sus ahorros, los que defendemos la Constitución, los que defendemos restablecer el orden, y al frente aquellos que son un poco más moderados en la defensa de esos principios, pongámosle moderados, ¿ya? Y que tienen su propia aproximación y que lo que quieren, la verdad, es hacer otro gobierno. Si no nos equivoquemos con Chile Vamos, y ahí la tendencia a tratar de hacer un gobierno no de Chile Vamos siquiera, sino que de amarillos, es una cuestión que se vio desde el proceso constitucional. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué forzar algo que no corta ni pincha? Creo que la primera vuelta al final va a terminar siendo la primaria. Ya, por eso le decía, ¿por qué dice usted? Porque de alguna manera sus números lo convierten en una amenaza tanto para José Antonio Kast, que ya ha superado usted, como también a Chile Vamos, porque lo que dicen hasta los expertos, hasta la oposición lo dice, ¿no? La derecha tiene más votos en este minuto, pero ustedes van a ir divididos y eso los podría hacer perder justamente lo más importante, me imagino, para usted como político, que es ganar el poder. Y además, si va a primera vuelta y no gana, me imagino que igual va a votar por Evelyn Matei, ¿no es cierto?, frente a un candidato de izquierda, ¿o no? Lo más importante no es ganar el poder es una herramienta. Uh-huh. Lo más importante es que cuando usted obtiene el poder con esa herramienta, haga algo útil.
Ya, no, si yo me refería a que acuerdo? en general los políticos quieren ganar elecciones, si no, no. Bueno, no, sí, eso se comprende y lamentablemente una de las debilidades del sistema democrático, que siendo el mejor sistema tiene sus debilidades también, evidentemente. Bueno, ¿no? pero ¿qué? Pero Me entiende la disyuntiva en el hecho de que usted podría justamente hacer peligrar las posibilidades de que el otro proyecto de derecha lograra llegar a la moneda? mire, yo no sé cómo hacer, es que también aquí hay un tema que es bien importante. Si usted no puede generar un proyecto que convoque a la mayoría de su propio sector, ni siquiera de su propio sector, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo se supone que va a funcionar hacia futuro? ¿Cómo va a funcionar un gobierno? ¿Me explico lo que voy? Ujú. Es muy complejo cuando usted está permanentemente pensando en una matemática electoral del centro, la derecha, la izquierda, en vez de ofrecer soluciones a problemas concretos, no cayendo en el cosismo, sino que desde la base de los propios principios, y bueno, y avanzando en esa dirección y convenciendo gente. Si aquí no todo el mundo está en el centro, derecha o izquierda, Ujú. político. Yo creo que de todas maneras ese escenario está bastante superado desde la caída del muro de Berlín. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar en segunda vuelta? Pues, a ver, pongámonos, hay distintos escenarios. Uno está donde yo paso a segunda vuelta, otro José Antonio pasa a segunda vuelta, el tercero es Evelyn Matei pasa a segunda vuelta. Ujú. Naturalmente que si Evelyn Matei pasa a segunda vuelta y está confrontada, no sé, con el señor Daniel Jadwe, ¿ya? Nos va a quedar votar por lo menos malo. Claro. Y eso evidentemente que no es el señor Daniel Jadwe, con todo cariño, ya, hacia el Partido Comunista. Pero eso no significa que uno esté comprometido o esté demasiado entusiasmado con defender entonces a un gobierno que no necesariamente refleja o representa los principios en los cuales uno cree. ¿Me explico? Sí, lo entiendo, pero Es la segunda opción, sin duda, pero bueno, y eso es algo que tendrá que decidir cada persona en su fuero interno. Si uno no manda tampoco a la gente a la urna, ujú. la gente decide por sí y ante sí, y esa idea de los políticos o de ciertos políticos de que son dueños de los votos de la gente que los apoya, yo no la comparto. Creo que es no entender bien cómo funcionan las cosas. Ya, usted me está diciendo votaría por el mal menor en segunda vuelta, pero ¿no le da, o cuál es la reflexión que hace en torno a la posibilidad que usted le esté regalando el triunfo a la izquierda? ¿Cómo le voy a regalar el O sea, triunfo a la izquierda si hay dos ayudando a vueltas? regalar, digamos, al dividir la votación. Bueno, la señora Evelyn Matei se puede bajar de la elección y entonces estamos todos unidos en torno a mí, ¿qué le parece? No sé No, qué. si el punto, ya, pues, sí, el tema aquí de la unidad siempre se da en torno a Chile Vamos. La unidad tiene que ser en torno a ellos. A mí me parece una forma bien extraña de hacer las cosas. Las unidades se dan en torno a los proyectos políticos, ¿de acuerdo? Y cuando usted se niega a conversar sobre proyectos políticos, y yo le ofrecí a Chile Vamos en múltiples ocasiones sentarnos a conversar sobre lo que eran los mínimos comunes en política, de lo que se quería hacer. Nunca una respuesta. Si usted no está dispuesto a hacer transacciones con la gente del sector que usted dice, al cual usted dice pertenecer, pero está dispuesto a hacer transacciones con el Frente Amplio, el Partido Comunista, etcétera, entonces, me disculpará, pero el que está dividiendo no es el que se mantiene en la posición original, sino que es el que sale a correr al que sale a enfiestarse en la casa ajena. Ujú. Es decir, ¿No? usted culpa más bien a Chile Vamos de que no aceptaron, no quiso conversar con ustedes algunas ideas, digamos, durante no sé, la reforma previsional, ¿se refiere usted? Pero no solamente la reforma previsional, nos pasaron por encima para el segundo proceso constitucional, o sea, ignorando nuestros derechos parlamentarios. Se pasaron por el aro el artículo de la Constitución que cerraba el proceso constitucional. Ahora tenemos el tema previsional, donde hicieron lo mismo. O sea, ya es un modus operandi la cuestión. Eh, pero en el Entonces, el proceso constitucional lo dominaban los republicanos. sí, pero no se olvide usted del génesis. El génesis es que después del primer proceso, el mismo día prácticamente en que se había ganado el rechazo del 4 de septiembre contra el mamarracho constitucional que había propuesto la extrema izquierda,
fue Chile Vamos y ofreció y entregó un segundo proceso sin siquiera un plebiscito de entrada y nos metió de nuevo en el baile y sin preguntarle a nadie. Entonces, y después en el procedimiento en el Congreso, yo vi cómo nos arrasaron. O sea, todas nuestras indicaciones, todas nuestras propuestas, todo lo que para nosotros era importante también en un segundo proceso, como era preguntarle a la gente si lo quería, todo ignorado y con una actitud que realmente es bien poco de caballero. Y ahora lo hicieron de nuevo con la reforma previsional, porque ellos querían sacar el tema, no tengo idea por qué, cuáles intereses andaban defendiendo, porque claramente no eran los intereses de los trabajadores. Y después vienen a llorar por el tema de la unidad. No. Diputado, que cambien a sus negociadores, que cambien a sus dirigencias, yo no tengo idea, pero al final uno no puede trabajar así, en conjunto. perfecto. Diputado, se va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle algo más en el ámbito personal, porque lo vamos conociendo más. Como candidato salió el fin de semana publicado un artículo más biográfico, podríamos decir, de cómo fue su infancia, su juventud hasta ahora. Y le quería preguntar, por ejemplo, ¿cuánto puede el electorado anticipar de su consistencia en términos personales, humanos? Porque, por ejemplo, leía yo que no terminó ninguna de las carreras que empezó, por ejemplo, de estudios universitarios. No lo sé, pero eso le pregunto, novedad, ¿qué rasgo de carácter habla de usted? Eso para ir conociéndolo más como candidato, como persona. No sé, pues tendrían que preguntarle a mi psicólogo. No, se lo pregunto a usted, evidentemente. O sea, pero ¿qué quiere que le diga? Yo el rasgo de carácter que yo sí creo poder identificar, porque está preguntando a una persona que está muy cercana a mí, ¿no? El rasgo de carácter que yo creo poder identificar es la capacidad de superar dificultades, ¿ya? De no caer en victimismo y de mejorar como persona. Ese sería el rasgo que yo creo que se puede identificar de lo que es mi historia personal. Me refería a la persistencia que hay que tener, por ejemplo, para sacar adelante un proyecto político. A eso me refería más bien. Si usted tiene esa persistencia. Le voy a decir una cosa, ya saqué adelante un proyecto político. Bueno, y va a ser el proyecto político con la mayor cantidad de militantes del país. Pero todavía, bueno, sí, está comenzando, ¿no? Ese proyecto político, su partido Estamos recién va a ser... sí. Pero dése cuenta que vamos a hacer el partido con más firmas de la derecha y probablemente con más firmas del país. ¿Usted cree que organizar crear una organización con decenas de miles de miembros, con directivas regionales, con todo lo que significa eso en gestión, prácticamente sin gastarnos un peso, ¿ya? Que todo eso es, obra y gracia del Espíritu Santo? Perfecto. Entonces, le voy a decir una cosa, yo sé trabajar en equipos, yo sé trabajar. Yo he trabajado más de 20 años, he trabajado con mis manos, he trabajado en puestos administrativos, he trabajado también con la cabeza, yo he trabajado en el sector privado. Yo no soy una persona que haya vivido todos estos años, estas décadas, ¿ya?, de la teta del Estado. Y lo que yo hacía en paralelo, que era entonces ir a estudiar, porque me gusta ir a estudiar a la universidad, era un tema mío, era mi hobby. Perfecto. Bueno, diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros, de ir gracias. Conociéndolo un poco más y a ver cómo se sigue barajando las opciones presidenciales y parlamentarias que vienen, porque va a ser sin duda el 2025 un año intenso en esa materia. Que esté muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista, mucho cariño a sus auditores y ojalá que tengan un febrero bendecido. Ojalá así sea. Sobre todo sin tanto incendio forestal. Que esté muy bien. Sí, eso sí es un desastre. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Página 13, por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Volvemos a Página 13 y hoy día en la mañana Mónica Pérez conversó con nuestro corresponsal en Estados Unidos, José María del Pino. Obviamente que el tema fue los últimos anuncios de Trump en cuanto a aranceles y a relaciones internacionales. Entonces viajamos a Estados Unidos con José María del Pino, ahora ya. Página 13. Oye, José María, quiero partir preguntándote, ¿cuál es, una cosa más general, ¿cuál es el estado de ánimo en Estados Unidos con estos primeros, del 20 de enero hasta ahora no han pasado ni un mes?
con todo lo que está ocurriendo y las decisiones que está tomando Trump y su gobierno. No sé si la gente que votó por Trump esperaba esto. ¿Está bien, digamos? ¿Cómo lo ven? Mira, qué gran pregunta, porque sobre todo los que somos periodistas y lo estamos cubriendo, yo creo que si tú entraras a la Casa Blanca conmigo y estuvieras en la sala de prensa y conversaras con los colegas, todos te dirían que la sensación es de caos. Sí, Uno como claro. observador, ¿no? Como alguien que está revisando, como que no encuentras un hilo conductor a la agenda. Ajá. Pero para su base de apoyo, y de hecho en este momento el eslogan del gobierno es "lo dijo, lo cumplió". ¿Ya? Y todos los días nos bombardean con mail con "dijo esto en campaña, hizo esto ahora", "dijo esto en campaña, hizo esto ahora". Por tanto, para su base de apoyo más dura, Donald Trump en el fondo está cumpliendo todos sus compromisos y la verdad es que es una base de apoyo que está súper aleonada y súper, yo diría, reforzada en las convicciones que los llevaron a votar por Donald Trump. Esa base de apoyo es de aproximadamente el 30-35% según las encuestas en Estados Unidos, que es su votante más duro, ese votante de la América profunda, el verdadero votante MAGA, el que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo. Tiene también un número de votos importante que vinieron del mundo independiente, que están asociados a la economía, y la verdad es que ese voto decante va a requerir que la economía se degrade y para eso tienen que pasar varios meses o tiene que realmente reflejarse en el bolsillo. Hoy en día el único problema que hay es el de los huevos en Estados Unidos, que la docena está costando casi 10.500, 11.000 pesos chilenos y tiene que ver con la gripe aviar. Se están matando muchas aves y uno entra a los supermercados y en las góndolas no hay huevos y es como el único dilema económico que está enfrentando Donald Trump, pero ha responsabilizado de eso a Joe Biden. Entonces, por ahora ha logrado sortear bien esa ola. Los demócratas, yo diría que su sensación es aturdidos. ¿Ya? Y quería partir diciéndote lo siguiente. El día viernes, un columnista del New York Times, Ezra, hizo una columna donde puso un clip, un video de Steve Bannon en el 2019. Y lo que Steve Bannon decía es: nosotros tenemos que entender que nuestra oposición no es la oposición política, nuestra oposición son los medios de comunicaciones. Por eso que la única forma de derrotar a los medios de comunicaciones es lo que él denomina muscle velocity, que lo vamos a traducir en español como velocidad a boca de cañón, ¿no? El muscle es como el cañón de la pistola. Y él decía: nosotros tenemos que hacer tantas cosas, pero tantas cosas, que tenemos que dejar aturdida a la prensa para que no le puedan dedicar mayor tiempo a ninguna de ellas. Tengan que saltar de una a la siguiente, y eso finalmente nos termina de avanzar con nuestra agenda. Entonces, en este momento la sensación ahí es que lo están haciendo todo para que al final tú no sepas por dónde empezar a intentar de atajar los goles. Y en este momento los únicos que están atajando goles en Estados Unidos son las cortes, porque efectivamente de las órdenes ejecutivas de Donald Trump hay varias que ya están paralizadas o lisa y llanamente revocadas, pero comunicacionalmente a la gente ya le quedó instalada la idea de que lo hizo, aun cuando muchas de esas cosas todavía no se pueden hacer porque han sido paradas judicialmente. Oye, José María, porque tú me decías, Trump en el fondo, para su base, está cumpliendo con lo que prometió, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto si el votante de Trump votó consciente, por ejemplo, o quiere el votante MAGA que envíen tropas a Gaza, por ejemplo, o que le suban el precio de los alimentos de todas sus cosas, de todos sus bienes importados con la guerra tarifaria que comenzó ahora Trump. Yo no sé si ellos se dan cuenta de que la realidad es que hijos, sobrinos, en fin, gente que ellos conocen puede terminar involucrado en una guerra en Medio Oriente si es que quiere controlar Gaza, aunque dice que no van a mandar tropas, pero si no, no sé cómo lo van a hacer. Y dos, que van a terminar con un sobrecosto en sus bolsillos para su vida cotidiana. De hecho, es una gran pregunta porque creo que demuestra las dos dimensiones, ¿no? El tema de Gaza es un tema mucho más fácil de entender para el votante promedio. Y de hecho es la primera vez en estas 3 semanas que nosotros tuvimos que ver salir al gobierno a explicar al presidente. Por primera vez. Exactamente. Trump avisa la noche anterior, pero el día siguiente Marco Rubio, Caroline Leavitt, la jefa de prensa, ¿no es cierto?, de la Casa Blanca y vocera del gobierno, y sus principales asesores del Consejo de Seguridad Nacional tuvieron que salir a explicar que esto era una idea, que había que negociarla, que no se iba a pagar con plata estadounidense, porque esa fue la primera preocupación. Y se mantiene la tesis de que no se ha comprometido botas de las tropas de Estados Unidos en terreno
en Gaza y le preguntan después directamente a Caroline Levitt, creo que esa pregunta se la hizo Caitlin Collins de CNN en la conferencia de prensa, y le dice, a ver, pero espérese, usted dice no nos hemos comprometido, ¿por qué no lo descarta? Y lo que responde Caroline Levitt es, mire, no lo descarto porque cuando uno negocia, y ahí es donde se instaló esta idea de que en realidad esto podía ser un gran bluff para forzar una negociación regional, cuando uno negocia tiene que tener todas las posibilidades sobre la mesa. Y el tema de Gaza efectivamente ha sido el único que ha hecho ruido a nivel de que el electorado diga, no, por ningún momento, usted nos ofreció America First, que nos concentráramos en Estados Unidos, que nos retiráramos de los conflictos globales, que gastáramos la plata acá, no me venga ahora a decir que vamos a ir a otro lado. Pero el tema de la economía es mucho más abstracto, Mónica, no se siente y la gente no logra conectar que cuántos productos, por ejemplo, consumen su canasta diaria que provienen de importaciones de México, de Canadá, de China. Pero otra dimensión súper importante de esto es que ahora se está hablando que el mundo parece que le tomó la mano a Donald Trump y entendió a Donald Trump, porque México y Canadá lograron que sus alzas arancelarias quedaran suspendidas, ¿no es cierto? Pero ninguno le ofreció nada que ya no hubiese estado sobre la mesa. México ya tenía desplegado 15.000 personas en la frontera sur, ahora le va a sumar 10.000 más, y Canadá en diciembre había anunciado otro que iba a armar este gran plan de frontera a Canadá donde se comprometía a gastar hasta $3.000 millones en una serie de medidas. Pero lo que dicen los analistas acá es parece que el mundo le está tomando el pulso a Trump, que tienen que permitir que Trump tire la bravuconada, después negocian con él, permiten que él cante una victoria ante su propia gente, aunque la victoria sea pírrica o no sea victoria, déjenlo hablar y después ustedes vuelven a su frente interno y listo, está resuelto el tema con Trump. Entonces, es bien interesante ese análisis también porque tiene que ver más bien como una suerte de aspecto de personalidad del presidente de Estados Unidos, como de llenar el propio ego y la sensación de que él está en control, que realmente esta diplomacia bully, como se la ha denominado, está rindiendo un fruto que es distinto. Oye, y hablemos un poquito de Elon Musk, porque leía una columna en el New York Times que decía que el problema es que el problema no es que Elon Musk no haya sido elegido, sino que está violando directamente la ley. No es un empleado ni siquiera a tiempo completo en el gobierno y está cerrando, desmantelando dependencias, agencias, departamentos federales enteros, ignorando incluso mandatos del propio Congreso que ordenaron, ¿no es cierto?, que esas instituciones existieran. Entonces, parece ser que no le importa mucho, que están tomando decisiones que son ilegales, que tú me decías que las Cortes están tratando de parar, pero el esfuerzo por desmantelar la estructura estatal norteamericana de Elon Musk, ¿cuenta con el apoyo de la gente, esto de que cierre agencias así a diestra y siniestra? Cuenta menos con el apoyo que el apoyo que tiene Trump, si lo comparáramos. Leía el viernes en el Washington Post, nunca habían sonado tanto los teléfonos del Senado, incluso de senadores republicanos como el de Arkansas, durante la última semana de votantes y electores llamando a sus senadores y diputados para decirle, oiga, ¿me puede explicar qué diantre hace Elon Musk pareciendo el vicepresidente o el presidente de este país, dictando por Twitter a diestra y siniestra lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Y yo diría que las 3 primeras semanas de Donald Trump no se pueden explicar sin Elon Musk. Elon Musk está cumpliendo un rol. Está cumpliendo un rol que además le está sirviendo de fusible a Donald Trump. Yo no tengo tan claro que Elon Musk se esté dando cuenta que está siendo el fusible de Donald Trump. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor cada uno está alimentando su propio ego. Es parte de las especulaciones que se tiene acá, ¿no es cierto? Pero él está avanzando decididamente, muchas veces contra la ley. Quería, ¿no es cierto?, ingresar al Departamento del Tesoro. Durante un día, funcionarios de Dodge. Es buena esa historia, porque Dodge originalmente... Que es la oficina de Musk, para que todos sepan. Claro, la oficina de Musk, le vamos a poner la oficina de eficiencia del gasto fiscal, ¿ok? La vamos a traducir de esa forma. Sí. Entonces, Dodge no era nada. Dodge era una propuesta de campaña. Sí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Había un laboratorio digital, en Chile también existe, en La Moneda existe un laboratorio digital, que es de gobierno digital, ¿no es cierto? Entonces lo que hicieron fue renombrar el gobierno digital y nombraron a Elon Musk como empleado externo del gobierno federal.
Eso además, lo bueno es que entrega ciertas responsabilidades y las leyes federales empiezan a regir un poco más sobre él, pero parece importarle poco. Y Musk lo que hizo para partir fue que reclutó dentro de sus propias empresas a gente muy brillante, pero algunos de ellos de 23, 24, 25 años sin ninguna experiencia gubernamental, y los metió a dos para que auditaran todas estas organizaciones. Y al Departamento del Tesoro, que es el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, entraron y tuvieron acceso a toda la información de los estadounidenses durante un día. Entonces, evidentemente, Imagínate. mucha gente se preocupó, ¿no? Le estamos dando acceso a empleados, además, que part-time trabajan en empresas privadas que tienen contratos con el gobierno de Estados Unidos, como es, por ejemplo, el caso de SpaceX. Y le estamos dando acceso a ellos a toda nuestra historia A toda contable sí. y todo lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, ya lo paró un juez y lo paró con fuerza y por tanto ahora está negociando el Departamento del Tesoro con Dodge cómo lo tiene que hacer. Pero a Elon Musk parece no importarle cómo avanza. Y lo que está haciendo es primero genera a través de redes sociales la sensación de que hay que hacer algo, toma el pulso de cómo reacciona la base MAGA y después procede. Así pasó con USAID. USAID, él anunció que estaban auditándolo, pero que en realidad había que desarmarlo completamente en un Space de X, que es una suerte de programa radial que se hace online en X. El viernes pasado dijo, no, el Departamento de Educación hay que eliminarlo. Anoche posteó de nuevo y puso, el presidente Trump está de acuerdo, vamos a eliminar, o el Departamento de Educación está total y oficialmente eliminado. ¿Cuál es el problema con eso? Y este yo creo que es el gran tema que va a venir en Estados Unidos los próximos meses, que los demócratas ya están llamando a esto una crisis constitucional. USAID dependía de una ley federal. Claro. Una ley federal que para ser modificada tiene que volver a pasar por el Congreso. Pero en 3 semanas, con 58 órdenes ejecutivas, más de 270 materias distintas que han sido legisladas, han sido dirigidas mediante decreto, no ha habido ninguna discusión central en el Congreso legislativa donde se haya tenido que pulsear cuán fuerte es la mayoría de Donald Trump en el Congreso. Y esa crisis constitucional yo creo que es la que va a marcar los próximos meses de Estados Unidos, porque, por ejemplo, USAID debiese haber pasado por una ley en el Congreso para desmantelarlo. Los tratados de libre comercio que se están violando deberían haber pasado, pero se está haciendo uso de una ley de emergencia económica de los años 70 para poder hacerlo. Entonces, en todo se está intentando tomar el atajo. Las cortes en algunos casos están cortando estos atajos, pero todavía no vemos esta disputa trasladada al Congreso de Estados Unidos. Y ahí hay que decir, si bien tiene mayoría, la mayoría, sobre todo en la Casa de Representantes de Donald Trump, es bastante débil. En este momento tiene apenas 3 congresistas más que los demócratas, y sabemos que entre esos 400 y tantos congresistas, tener 3 de mayoría no es mucho, porque cada congresista además tiene su propia agenda distrital y negocia las cosas por su lado, y dentro de los republicanos hay congresistas que quieren a Trump y otros que lo odian, entonces le pueden dar vuelta a la espalda. Lo mismo pasa con los senadores. Vamos a ver, pero yo diría que es un comienzo avasallador, un comienzo hacia su base. Su base parece estar contenta. Ayer salió la encuesta de CBS YouGov, 53% de aprobación, la más baja de un presidente que parte en los últimos 30, 40 años, pero es una aprobación neta favorable porque su desaprobación es del 47%. Pero yo diría que esto es noticia en desarrollo, Mónica. Los demócratas, además, hay que decir que están súper aturdidos y todavía no se ve un frente unificado para combatir estas cosas, porque empiezan a hablar de USAID y después tienen que estar hablando del Golfo de América y después tienen que estar hablando del Departamento de Educación, y al final parece que no saben por dónde comenzar. Uh-huh. Bueno, sin duda que es un desafío, lo decía ayer el New York Times, dice la forma en que los estadounidenses y el mundo manejen a un presidente así va a determinar en gran medida los próximos 4 años y exigirá, dice, mucho de nosotros. Si bien ganó la elección de manera justa y honesta, ganó la elección, dice el New York Times, presidencial, pero no la de rey o Dios emperador. Vamos a ver entonces las sorpresas que todos los días nos va a traer Donald Trump en las noticias. Por lo Mónica, menos estoy segura que nos va a acompañar todo este mes de febrero. Sí, atentos con el cobre. Pude conversarle, pude preguntarle a Peter Navarro, que es el principal asesor económico en la Casa Blanca de Donald Trump, y él me dice que efectivamente el tema del cobre es más complicado en los temas arancelarios porque hay una suerte de integración entre empresas estadounidenses y cupíferas en Chile y en Perú que vale la pena mirar. Y estudiar bien cómo tiene que funcionar esto y me gustó mucho para mí como chileno la frase que ocupó.
para socios que son muy importantes para nosotros, cómo lo hacemos para no afectarlos, pero también para proteger nuestros intereses nacionales. Así que creo que el cobre se va a demorar un poquitito más. Ah, qué bueno, porque ya hoy día empieza acero y aluminio, entonces yo pensé, bueno, se vienen otros materiales como el cobre, pero por lo que tú dices, si bien ya todos aquí en Chile estamos conscientes de que el Tratado de Libre Comercio parece que no nos va a proteger demasiado, sí los intereses de determinadas empresas norteamericanas en nuestro país. Bueno, qué alivio entonces en esa materia. Gracias. Bueno, dice, veremos. Yo creo que van a buscar un término medio. Veremos cómo lo termina impactando a Chile, pero que se viene un arancel al cobre, viene. La pregunta es, ¿van a estar las cupíferas chilenas impuestas, o sea, incluidas en ese arancel? Eso está por verse. Bueno, ahí volveremos a conversar y a recurrir a ti y a tus conocimientos, José María. Oye, muchísimo gusto de poder conversar contigo, de verte ahora ahí en pantalla. Me pareció que te teníamos aquí justo en el estudio, así que un agrado como siempre, que estés muy bien. Cariño, feliz lunes, Mónica, que estés bien. Chao, que estés bien. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad.